Quiero compartir esta palabra que el Señor me ha guiado a titularla Evidencias de que la iglesia está en crisis. No se alarme todavía, no se desespere, no salga corriendo, por favor. Simplemente creo que la palabra de Dios nos va a ayudar mucho a entender esto y seguramente a dar un paso importante de fe. ¿Por qué digo entonces que hay evidencias de que la iglesia está en crisis? La evidencia, amados míos, es contundente e innegable y vamos a orar por eso. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, Señor. Nos unimos en este momento delante del trono de tu gracia para suplicarte que sea tu Santo Espíritu tratando con cada uno de nosotros. Padre amado, siempre tu palabra nos edifica, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos limpia, tu palabra nos transforma, nos hace cambiar de nuestras antiguas maneras de pensar. Tu palabra, Señor del cielo, siempre es buena para nuestra vida, Señor. Padre, escóndeme detrás de tu cruz y te ruego, Señor Jesús, que solo tú seas escuchado en este momento. A ti te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el cristianismo realmente se ha estado derrumbando, especialmente en Occidente y especialmente en este país donde tú y yo vivimos, el país de nuestros hijos, el país de nuestros nietos. Su autoridad e influencia, me refiero al cristianismo, poco a poco van menguando y desapareciendo más, y sus nuevos convertidos se van como desencantando de lo que ven en la iglesia. Podríamos decir que la erosión comenzó lentamente, como cuando tú dejas de repente algún artículo de metal y te lo olvidas en el jardín, te lo olvidas, digamos, para que esté a expensas del rocío, de una lluvia. Entonces ese metal, aunque en su momento era muy bueno, muy sólido, estaba bien pintadito y todo, de repente con el paso de los días o de los meses al estar allí se va corroyendo, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿y qué pasó? Si lo dejé aquí hace 6 meses, aquí afuera, este artículo de metal o lo que sea, o esta herramienta, ¿y por qué está así? Porque se ha ido corrompiendo justamente, corroyendo se dice también. Pero el asunto es que eso le ha estado pasando a nuestro cristianismo y lo que es más preocupante, pareciera ser que va siendo acelerado este asunto. ¿Saben? Fíjense en ustedes que como hoy estamos en la era del Google, se me ocurrió también preguntarle ahí al primo Google, ¿no?, acerca de la caída del cristianismo. ¿Qué dicen? Es decir, para buscar páginas, artículos, ¿qué es lo que escriben hoy en el mundo entero acerca del cristianismo? Y miren ustedes los títulos que encontré de diferentes periódicos en diferentes idiomas. Por ejemplo, encontré uno que decía, el cristianismo está muriendo en el Reino Unido. Eso fue un periódico de Londres. Otro decía, perdiendo la fe porque los italianos están rechazando la iglesia. Periódico de Venecia. En otro, un periódico de Sydney, Australia, decía, censo en Australia muestra una dramática caída del cristianismo y una fuerte alza de los no religiosos. Había un periódico que sale en toda lo que llaman hoy la Unión Europea y decía, el cristianismo es una religión en decadencia para los millennials en Europa. Otro subtítulo, de un periódico de Alberta, Canadá, decía, el auge y la caída del cristianismo en Canadá. No leí todo el artículo, solamente miraba los títulos. Había otro de Nueva Zelanda y decía, la caída terminal del cristianismo, así con letras grandes. Y bueno, recientemente lo hemos visto en periódicos de los Estados Unidos, el LA Times, por ejemplo, decía, membresía de la iglesia en Estados Unidos
cae dramáticamente en las últimas 2 décadas. Eso ustedes lo pueden ver en cualquier momento de LA Times. Amados míos, aunque el cristianismo, sin embargo, ha crecido en Latinoamérica y en África, fíjense ustedes que su decadencia en sus centros de poder históricos, ¿sí?, cada vez entonces va menguando más. Porque claro, el cristianismo ha tenido esos lugares fuertes, ¿verdad? Inglaterra, por ejemplo, en su momento, Alemania, algún momento, obviamente los Estados Unidos. Pero sin embargo, eso ya no es más. Cada vez menos gente se considera cristiana y cada vez menos cristianos practican realmente su fe. Interesante. Amados míos, quiero compartirles en lo personal que creo que hay algunos factores o razones, porque usted tiene todo el derecho de decirme, Pastor Roberto, a ver, usted nos comparte esto y de dónde saca esto, o ¿por qué no nos da una respuesta? ¿Por qué no nos dice algo? ¿Qué dice la Biblia? Somos en la Iglesia del Pacto los que hablamos y decimos dónde está escrito, ¿verdad? Y no nos podemos quedar solamente con la frase de dónde está escrito. Tenemos que ir a la Escritura y buscar si esto que estoy diciendo yo tiene comparación, si realmente tiene réplica, si se hace eco con lo que está escrito. Esas razones o esos factores que, como yo les llamo, por los que estimo que la iglesia está en crisis, son algunos y espero que nos dé el tiempo a compartirlos. Pero uno de ellos, considero en este orden, está en Mateo capítulo 7, versos 21 y 23. If you just read the English, you can read on the screen. Para los que leen inglés solamente, por favor, ahí en la pantalla se los pongo. Pero para todos los demás que leen ese idioma del cielo, entonces abran sus Biblias en Mateo 7, 21 y 23. Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dice el Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor Jesús dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense ustedes los discípulos y aquel grupo de personas escuchando al Señor Jesús, hablándoles así. ¿Cómo reaccionaría la gente? Algunos se agarrarían el mentón y comenzarían a pensar, algunos rascarían su cabeza, otros que se cruzarían de brazos, se sentirían ofendidos. Yo no sé, no estaba allí, pero qué interesante es cómo el Señor habla. Saben, amados míos, pensando en hoy, la iglesia no es relevante en su comunidad porque los creyentes no hacen la voluntad de Dios, y es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cristo no estaba hablando, vamos a decir, del Islam, no estaba hablando del budismo, ni siquiera del judaísmo de aquellos días, o de otra clase de religión. No era ese el mensaje. Él estaba hablando de quienes dicen representarlo. Es decir, hablando hoy en el cristianismo moderno. Pensemos en esto. Su advertencia es muy clara. No basta con ponernos el letrero de soy cristiano. I believe in Jesus Christ. Oh, nice your t-shirt, ¿verdad? Muchas veces en el servicio de la mañana llegan personas así y nos saludamos de esa manera y les digo, qué bonita tu playera, tu camiseta, ¿no? A veces por dentro, tengo ganas de decirle, oye, pero ¿do you really believe? ¿Lo vives eso? Sin ánimo de ofender, simplemente. ¿Lo vives?
porque no soy creyente, no soy cristiano, no soy una persona que le sirve por lo que dice mi camiseta, ¿verdad? Camisetas, podemos tener tantas en realidad. Mis amados, en segundo lugar, yo descubro que la iglesia está en crisis porque sus miembros no están dando buen fruto, porque practican lo que Jesús dice que practicaban aquellos. Acompáñenme a Mateo 23, verso 27. Mateo 23 y verso 27. Amados míos, recuerde, no se apresure a enojarse con Jesús aquí. Habría algunas personas en aquel momento que, no sé, más de uno habrá tenido ganas de agarrar una piedra, este nazareno, pero no se apresure usted tampoco. Sin embargo, el Señor Jesús habló esto. Ahora, amados, no pensemos que cuando Jesús está hablando esto, que lo está diciendo así, con rabia, así, con ganas de ofender a la gente. Él habla siempre en ese espíritu de amor para que podamos entender. Pero sí habla claro y contundente. Verso 27 del capítulo 23 de Mateo dice: ¡ay de vosotros! Y usted en su casa va a leer el contexto, porque obviamente estos hay, como los que están luego en Apocalipsis, los está diciendo porque algo ya venía sucediendo con estas personas. ¡Ay de vosotros! ¿Y de quiénes habla? Miren ustedes, acá Mateo menciona gente de liderazgo de la iglesia, de liderazgo de la religión del momento. Y le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! O sea, estamos hablando de personas que amaban a Dios, que tenían que amar a Dios, que deberían de haber recibido un llamado, que les servían. Gente con capacidad de predicar, gente con capacidad de escribir, con capacidad de discernir las escrituras. Gente en la capacidad de leer en el idioma original. Y miren ustedes, les dice: escribas y fariseos, hipócritas. Y amados, Él les da la razón. Sabemos, la palabra hipócrita surge justamente es interesante esto, de un tiempo en donde había que hacer algo, vamos a decir, donde se buscaba a veces entretener a las comunidades, y surgen estas personas que maquillaban su cara, como lo hacen hoy los mimos. Habrán visto ustedes esos shows de mimes, de mimos. Y entonces tenían que hacer reír a la gente. Y eran buenísimos para hacer reír a la gente. Pero el asunto es que esas mismas personas que se presentaban tan contentos, tan alegres, tan chistosos, luego en su vida era una vida amargada, ganaban muy poco o nada, vivían situaciones muy difíciles. Y todo ese chiste que ellos exponían allí en las pequeñas plataformas o en las calles no tenía nada que ver con sus vidas. Entonces de ahí surge del griego la palabra hipocresía, es decir, el que presenta algo que no vive, el que te está mostrando algo pero él no lo cree. Así que entonces surge esta palabra y les dice hipócritas. ¿Pero por qué? El Señor Jesús les dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es esto, pastor? El asunto es que en las tumbas, y muy lejos de lo que hoy conocemos, usted va a los cementerios, aquí en Estados Unidos son tan bonitos, tan verdes, y la forma en que se hace la sepultura, bueno, todo ahí parece una obra de ingeniería. Pero no era así en esos tiempos, ¿sí? Donde usted entraba a uno de estos cementerios y había olor
Hoy usted va a estos cementerios de Estados Unidos y es muy bonito, hasta hay flores y todo. El asunto es que justamente, motivo de eso, llegaban los insectos, las moscas, pero una de las cosas que se utilizaba era la cal, ¿sí? Las piedras de cal que se sacaban de las canteras se ponían en algunas vasijas con agua, se disolvía, se obtenía como una pintura, vamos a decir, pero bastante aguada. Entonces, con una especie, vamos a decir, como de hisopos grandes, se mojaba allí y en todo lo que sería la lápida, el lugar donde se había enterrado a ese familiar, la familia iba y cubría con esa agua de cal, porque la cal entonces mantiene a los insectos afuera y le da esa belleza, luego le pueden poner unas flores y se ve bonito, vamos así decirlo. Así que entonces el Señor Jesús está predicando teniendo en cuenta el contexto de lo que pasa en aquellos días. Todos sabían de lo que estaba hablando el Señor Jesús cuando decía sepulcros blanqueados. Por lo menos una vez al año había que ir a blanquear el sepulcro del papá, del abuelito, del muerto que tenía la persona ahí. Así que entonces Él le dice sepulcros blanqueados. ¿Pero y por qué les llama así? Dice, bueno, por fuera, a la verdad, pues están hermosos, bien pintaditos, con alguna florcita, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es decir, esto se conecta con algo que ya Jesús había dicho antes. Justamente varios capítulos antes, en el capítulo 7 y verso 16, Él les dijo, por sus frutos los conoceréis. Noten ustedes que fue tal vez implacable, fulminante lo que dijo el Señor Jesús. Sus palabras tal vez más duras no fueron para los romanos paganos, pensemos en eso, sino para los líderes religiosos que decían seguir a Jehová, a Yahvé, a Dios. Sus elaboradas prácticas religiosas los hacían parecer justos delante de la comunidad hebrea. Pero Jesús los desenmascaró y los llamó hipócritas. Imagínense, la gente que escuchó, dice, un momento, Jesús de Nazaret le está diciendo a nuestros líderes religiosos, le está llamando hipócritas, pero un momento, sabemos que los hipócritas lo que hacen es hacer cosas, hacer reír, en fin, apantallar algo, pero en sus vidas no son así. Es decir, aquello que estaba ahí diría, caramba, Jesús los está exhortando aquí. ¿Qué sabe el Señor Jesús de estos escribas y fariseos para hablarles de esa manera? Amados míos, vemos entonces que por fuera, claro, se veían hermosos, pero por dentro no eran obedientes a Dios. Serían religiosos, pero no tenían una relación entonces con el Dios al cual decían servir. En tercer lugar, amados míos, yo noto que la iglesia está en crisis porque está siendo dirigida muchas veces por líderes engañadores, y eso es lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 24 y versículo 5. Lea conmigo, por favor. Matthew 24, verse 5. Dice el Señor Jesús. Noten ustedes, son las palabras del Señor Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué cree usted que estamos enseñando la carta a los Gálatas los días viernes y próximamente comenzaremos con la carta a Éfeso? En esa carta el apóstol Pablo advierte a los creyentes que habría personas que los judaizantes tratarían de introducir doctrinas legalistas que nada tendrían que ver con el evangelio de Jesucristo. Y hoy sucede eso, amados míos. Estamos en una semana, comenzando una semana muy importante para la Iglesia del Pacto Evangélico Estadounidense, por decisiones muy importantes que necesitamos tomar. Todos los que tenemos la responsabilidad como pastores ordenados al ministerio, vamos a reunirnos para tomar decisiones muy importantes y contundentes. Yo lo que creo es que la iglesia debe continuar predicando la palabra de Dios. Yo no sé qué cree usted, yo creo eso. Y de eso se trata.
Yo voy a votar por eso. Yo eso es todo lo que tengo que decir. Habrá algunos que puedan argumentar otras cosas. Para mí, debemos de... Imagínense, ¿qué va a hacer de la iglesia el día que la iglesia diga, ¿saben qué? A ver, guardémosla ahí y hablemos de otras cosas. Me preocupa cuando alguien dice, a ver, para los que les gusta tanto la palabra, leen el verso bíblico, cierran la Biblia, la meten debajo del púlpito, ahora sí, ya contentamos a los teólogos, ahora hablemos de cualquier otra cosa. Amados, el día que tú estés en una iglesia que eso suceda, por amor de Dios, sal corriendo de allí. Y si un día tú ves a uno de los pastores nuestros aquí haciendo eso, también. Amados, el Señor Jesús es muy claro. Hasta aún los escogidos pueden ser engañados. Fíjense en ustedes que la iglesia considero que está en crisis porque los cristianos y cristianas tienen su corazón muchas veces alejado de Dios. Miren ustedes lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Pero vosotros decís, Mateo 15, 6 al 9, Matthew chapter 15, 6 to 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello en que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, dice el Señor Jesús, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque ¿qué hacen? Tomaban las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y en el verso 7 utiliza el mismo adjetivo calificativo que recién leímos y que les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías 700 años antes de que Jesús hablara, y él les dice, bien habló Isaías de ustedes. Y noten ustedes, les dice, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amada iglesia, hoy tienes que tener mucho cuidado de seguir los mandamientos de la palabra de Dios, no los mandamientos del hombre. Créame, la palabra de Dios no necesita que ningún hombre venga y agregue un mandamiento nuevo a la Escritura. No importa que alguien te diga, mira, tú que eres cristiana, o mira que tú que eres cristiano, esa Biblia se me hace que está muy viejita, ¿no? Se me hace que tu libro de religión ya está pasado de moda. Tú no permitas que hablen así de la palabra de Dios. No se trata del libro, no. Tú tienes que saber defender y decir, no, momento, es la palabra de Dios. Viva, eficaz, presente, contundente, todo el tiempo, no tiene vejez. Tus huesos un día se van a pudrir, puedes decirle cuando estés enterrado. La palabra de Dios no. Toda ciencia pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Amén. Amados, notemos que algo que sí me llama la atención al hacer un estudio de esta palabra es que sin embargo, esa reprensión que hace el Señor Jesús no los detuvo. Imagínense ustedes, la historia, por eso vieron que yo a veces les digo que la historia nunca está divorciada del texto bíblico. Tú lees la historia, una historia sana, bien escrita, y vas a ver que la historia le dice a la Biblia, sí, la palabra de Dios tiene razón. Justamente cuando vamos al contexto histórico del primer siglo de los cristianos, nos demuestra que la magnitud y el ritmo del cambio doctrinal fue abrumador. Ya para el siglo III de la era cristiana era increíble, verdaderamente repito la palabra abrumador, la cantidad de doctrinas extrañas que pretendían entrar en la iglesia. De ahí viene entonces que justamente ya en el primer siglo tuvieron que reunirse los siervos de Dios, los apóstoles, para que justamente tuviéramos nosotros el contexto en sí de la palabra
tuviéramos el credo de los cristianos. Algunas personas a veces creen que el credo pertenece a la iglesia católica, a la iglesia mormona. Yo no sé dónde sacan esas cosas. Está en la palabra de Dios. No pertenece a una denominación. ¿Quién dijo eso? Como aquella persona que me decía, ay pastor, no quiero leer el Padre Nuestro porque eso pertenece a la otra religión a la cual yo estaba. Dios de mi vida, ¿quién le dijo eso, hermana? Mateo 6, está en la palabra de Dios. Usted no tiene por qué tener ninguna pena, ninguna vergüenza de leerlo. Es Jesús enseñándonos a orar. Amados hermanos y hermanas, miren, no se trata de lo que tú crees, sino de lo que la Biblia dice que debes creer. Ese es el asunto. Repito, no se trata de lo que tú y yo creemos, sino de lo que la Biblia dice que debemos de creer. Porque tú y yo podemos creer un sinnúmero de disparates, pero la Biblia dice lo que tú y yo debemos realmente de creer. Por eso la iglesia está en crisis, porque no obedecemos la palabra de Dios, o porque no me apedree, por favor, hoy tenemos visita, o porque no la lees, porque hemos menguado tanto, amados míos, tanto en la lectura de la palabra. Cuando leemos los testimonios de los cristianos, tal vez usted dirá, ay pastor, pero usted habla de esos cristianos antiguos, ellos tenían tanto tiempo, mire, no tenían que revisar los emails, no tenían que revisar el WhatsApp, no tenían que responder textos, no tenían que ver el YouTube, Claro. Amados, verdaderamente debemos de analizar, para que una iglesia salga de su crisis, tiene que volver a la Escritura si es que se ha alejado de ella. Y no digo a la predicación solamente de la Escritura, sino el hecho de que los creyentes deben de leerla diariamente, porque tú diariamente comes, tu cuerpo lo alimentas con un desayuno, con un almuerzo, con una cena, etcétera. Y el alma física, tú no te puedes quedar con estos versos que ahora estoy compartiendo, esta prédica, y decir, listo, ya me llené, hasta el próximo domingo. Imagínate cómo va a ser tu vida espiritual si solamente te alimentas una vez por semana. ¿Cómo estaríamos físicamente si nos alimentáramos una vez por semana? Bueno, yo, fantástico, perdería el peso de las 30 libras que necesito perder. Está muy bien. Pero, ¿y el alma? Pensemos en eso, ¿sí? Si solamente estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma. Las creencias, amados míos, y los caminos humanos siempre, créanme, siempre han fallado. Así que si el cristianismo actual está en decadencia, amados míos, una de las principales razones es que las muchas máscaras de la religión moderna han sido inventadas por hombres, no por Dios. Las máscaras de la religión moderna. ¿Cuáles serán esas máscaras? Tendría que dedicar tal vez un sermón completo a las máscaras de la religión. Las máscaras que usaban los hipócritas, de los cuales estaba hablando el Señor Jesús, porque ellos en un palito sostenían como una careta y la ponían así delante de la cara. Es decir, tú cuando estabas allí no veías el rostro de la persona, veías una careta que la sostenían por un palito, aquí abajo. Y así era como hablaban y hacían sus monerías y hacían reír a la gente. Amados míos, la iglesia también está en crisis porque ha abandonado la verdadera adoración que debe ser en espíritu y también en verdad. Fíjense en ustedes lo que el Señor Jesús nos dice al respecto. Y en este caso me gusta cómo lo presenta Juan. Recuerden ustedes que si bien tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, que sabemos que son esos evangelios sinópticos o parecidos, sin embargo Juan entonces, él desde otra plataforma escribe el evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Él se enfoca en un evangelio más integral, se puede decir, y capta el mensaje de Jesús en el capítulo 4 y verso 23 de su evangelio. Capítulo 4, versículo 23. John chapter 4, verse 23.
Mas la hora viene. Imagínense Juan escuchando esto. Y ahora es, noten ustedes, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Obviamente me gustaría que usted también lea en su casa el contexto de todo este capítulo 4 porque es muy interesante lo que está ocurriendo en ese momento. Así que la enseñanza es precisa. Pero saben ustedes, Jesús nos dice entonces que el Padre busca, ¿qué cosa? Verdaderos adoradores tanto en lo espiritual como en la práctica de la verdad. No se trata de adorar a Dios con las manos levantadas solamente, se trata de adorarle con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Porque, amados míos, al fin y al cabo, todo lo que tienes viene ¿de quién? Viene de tu arduo trabajo. Porque eres un inmigrante que se vino a romper la vida para trabajar. Viene de tu jefe que te da un buen salario. ¿Viene de quién? Tú sabes, así es, y yo sé, y sabemos que viene de Dios, que no le podemos dar el crédito a nada más. Es cierto, tú eres una persona esforzada, esforzado. Dios no te roba el crédito de tu trabajo, de tu profesión, de tu negocio, de todo lo que tú haces, pero sin embargo, no obstante todas esas victorias humanas que tienes y que has tenido como un inmigrante en Estados Unidos que ha trabajado duro y ha pasado tiempos difíciles, pero Dios te sostiene y que puedas decir, no obstante mi esfuerzo, no obstante mi capacidad, no obstante todo lo que he podido hacer, todo viene de Dios. ¿Podrías tú decir, todo viene de Dios? Todo viene de Dios. Amados míos, notemos entonces que si tú eres un creyente verdadero, sabes que Dios mismo quien te ha dado todo lo que eres y todo lo que tienes. Todo creyente debe hablar con Dios y preguntarle a Él si le está adorando con todo lo que tiene. Eso incluye tus posesiones materiales, tus finanzas, todo en realidad. Hay veces que cuando alguien te pregunte por ese lindo vehículo que tienes ahí afuera, le puedes decir, ¿sabes qué? Sí. ¿Vieron que a veces acá en Estados Unidos, en California, se acostumbra a eso de decir, oh, nice car, I love your car, dicen entre ellos, ¿verdad? Pero que tú puedas decirle, doy gracias a Dios por tenerlo, ¿sí? Dios me lo permite tener. Siempre ver la manera de glorificar a Dios. Tal vez invitas a tu casa, alguien llegue a visitarte, a comer contigo y te pueda decir, qué lindo tu condominio, qué linda tu apartamento, qué bonita tu casa, etc. Y le puedas decir, por sobre todas las cosas, es gracias a Dios. No estamos diciendo que no has trabajado, que no pagas el mortgage, no. Pero siempre decir, Señor, gracias a Él, en medio de todas las cosas. Amados míos, finalmente digo también que la iglesia está en crisis porque no examina la palabra de Dios como lo aconsejó el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Fíjense ustedes que Pablo, una de sus primeras cartas hacia el Asia Menor, fue primero a una pequeña iglesia en una ciudad llamada Tesalónica, una ciudad con gente que todavía batallaba con el asunto del imperio, y entonces él envía al primer grupo de cristianos, ¿sí? De los primeros creyentes, las primeras personas que él había bautizado, y de hecho les escribe 2 cartas. Y noten ustedes que en la primera carta, en el capítulo 5 y verso 21, él les dice, examinadlo todo, retened lo bueno, porque los creyentes en Tesalónica podían ser vulnerables a todas las cantidades de cosas que se escuchaban por parte de los paganos, porque era una ciudad paganizada por los romanos. Así que él les dice, examinadlo todo, retened lo bueno, y les dice, absteneos de toda especie de mal.
Todo aquello que tenga pinta, olor a que no agrada a Dios, no lo hagan. ¿Saben ustedes? En ese mismo espíritu, en una oportunidad, Pablo y Silas van a una iglesia en una ciudad llamada Berea. Y entonces sucede algo bien interesante. El doctor Lucas escribe el acontecimiento y es digno de que tú y yo lo leamos hoy. Los invito a Hechos 17, versículos 10 y 11, ya para terminar. Note usted, Lucas, el apóstol Lucas escribe el libro de los Hechos y dice, Hechos 17, 10, Acts 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Noten ustedes, en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¡Wow! Miren que los de Tesalónica eran sus primeros frutos, ¿no? Que estaban aprendiendo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de estos creyentes de Berea a aquellos creyentes de Tesalónica? Noten ustedes, no está diciendo que los creyentes de Tesalónica eran malos, no. Noten ustedes, les dice que eran más nobles, parece ser que de otro status quo. Pero miren, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y noten ustedes la última frase que escribe Lucas, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nadie dijo amén, pero amados, eso es lo que la iglesia debe de practicar, ¿sí? Cuando tú escuchas mensajes y todo en tu YouTube, en tus redes sociales y escuchas a predicadores, ¿lo haces con la Biblia abierta? Te sugiero que si tienes el tiempo y estás escuchando a un predicador, ten tu Biblia abierta para ir a la Escritura. Espérese, tú no creas que todo lo que escuchas en las redes sociales todo está santificado. Por favor, hay tanta mentira muchas veces. Amados hermanos, ¿qué es lo que estamos escudriñando? Porque estos cristianos escudriñaban cada día las Escrituras. Yo sé que para los cristianos modernos esto es una locura, es like make a crazy. Pero ¿saben qué? Cada día lo hacían. Amados, ¿qué es lo que estamos escudriñando en este tiempo? Escudriñamos el YouTube, el Facebook, el TikTok, el WhatsApp. ¿Qué escudriñamos en este tiempo? Si usted sabe que Dios existe y que la Biblia es su palabra, comience por examinar lo que realmente dice, no lo que le dicen los astutos maestros y predicadores de YouTube, del Facebook y de otras plataformas. Y nosotros estamos saliendo ahora por Facebook y esto se está grabando y lo van a ver en las páginas o en el canal de YouTube. Claro que sí, no por hacer competencia, sino porque queremos que usted o quien sea pueda volver a escuchar la palabra y poder escudriñar, porque usted ahí le puede poner pausa. A ver, el pastor Roberto, pausa. A ver, sí, está bien, lo dice la Biblia. Y si no, cuidado, pastor Roberto, una herejía, escribe. Yo considero que es una herejía lo que usted dijo. Usted dice, oye, usted se está exponiendo demasiado. Mira, me expongo cuando yo agarro, cierro esto, lo guardo acá y empiezo a hablar palabras de hombres bonitas. Ahí sí me expongo. Pero si estoy leyendo la palabra de Dios, ¿por qué me voy a exponer a lo malo si estamos compartiendo eso? Por eso el hecho de que usted dice, ay, pastor Roberto, usted siempre con el asunto que tengamos la Biblia, porque va a haber un momento, tal vez, que lo único que vas a tener es eso para hablar con alguien. Fíjense en ustedes, amados hermanos, cómo adoraban a Dios los miembros de la iglesia que Jesús estableció. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que Él y sus seguidores creían y practicaban? ¿Te has hecho esa pregunta? A veces es bueno hacernos preguntas al respecto. Amados míos, tal vez permítame agregar una cosa más antes de terminar. Considero que la iglesia está en crisis porque los cristianos no quieren hacer lo que Jesús dijo
en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Luke chapter 5, verse 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Todo, dice el Señor Jesús, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchos de ustedes están diciendo, upa, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Tú no eres la única o el único. En los tiempos del Señor Jesús también. A algunos le decían, esta es una palabra fuerte que nos has traído hoy, Señor Jesús. Pero hay un condicionante. Si hay alguien que quiere ir en pos de Él. Es el hecho de, cuando dicen negarse a sí mismo, pareciera ser que hoy no nos negamos a nada. Todo lo que queremos tener, lo tenemos, y no importa las deudas que tengamos que tener. Pero yo quiero ese carro del año porque mi compañero de trabajo, yo no sé cómo le hizo, pero él también lo tiene. Yo me voy a comprar uno mejor que el de él todavía. Me voy a quedar endeudado como por 6 o 7 años a saber cómo le pago, pero yo me lo merezco, pastor. Bueno, si tú te lo mereces, ese es el punto. Pensemos y así en otras cosas. Porque estamos en una nación consumista. Todo el tiempo por las redes sociales, en la televisión, en todas partes te están diciendo, compra. Tú necesitas esto, tú necesitas cambiar el carro, tú necesitas estos artículos, tú necesitas esta ropa. ¿Verdaderamente lo necesitamos? O sea, ¿me va a pasar algo si no compro eso que me dicen que tengo que comprar? Ahora usted me dirá, bueno, pastor, ¿en qué lío estamos? ¿Qué hacemos ahora con todos estos elementos que hablan de la crisis de la iglesia? Que ya están entonces anticipados en cada uno de estos pasajes bíblicos que yo les he dicho. ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Nos ponemos tristes, nos ponemos a llorar, empezamos a flagelar. ¿Qué hacemos? Creo que la iglesia tiene que entonces dar pasos, ¿sí? Miren, cuando una persona, digamos, ha estado algún tiempo en la cama, porque ha estado postrado, ha estado enfermo, ha tenido un problema X por varios meses. Cuando la persona sale de la cama, no puede enseguida salir de la cama y ya empezar a correr. No puede. ¿Por qué? Porque su físico no se lo permite. Ha estado acostado, sus músculos están atrofiados, sus piernas no responden igual. Entonces hay un terapeuta que le ayuda a comenzar a dar esos pasos, ¿sí? Comienza de repente a darle un walker para dar los primeros pasos, después lo lleva a otra máquina y poquito a poquito entonces lo va ayudando en esa terapia, vamos a decir, para que esta persona se levante y pueda volver a caminar y pueda estar erguido. Y le va a llevar un proceso de tiempo, pero tiene que haber un comienzo para esa persona que en ese proceso de sanidad. Si la iglesia va a entrar en ese proceso de decir, Padre Celestial, quiero entrar en ese proceso de sanidad. Queremos entrar en este proceso de volver a caminar como tú quieres que caminemos. Un paso importante yo creo que sería el de que en medio de todas las cosas que has escuchado, es el de que ser agradecidos con Dios. Tal vez alguien dirá, agradecidos con todas las cosas que usted nos dijo, pastor, ¿qué le pasa? Ahí está. A pesar de las cosas que hemos escuchado, a pesar de que alguien se pueda haber molestado por alguna palabra que yo leí y salió de los labios de Jesús, sin embargo, estar agradecidos. Amados, es por eso entonces que hoy tenemos que estar agradecidos con Dios. Imagínense ustedes
Es cierto que hemos perdido muchas iglesias después de la pandemia en los Estados Unidos, es cierto eso. Muchos ministerios han menguado, muchas iglesias ahora han tenido que estar en un garage porque de 200 de repente son 30. Pero sin embargo, eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Eso es como para reflexionar, para pensar. Y cuando analizamos, y a veces tenemos algunas que otras conversaciones con diferentes personas y líderes de nuestra iglesia, y decimos, qué bueno ha sido Dios con Nueva Esperanza. Porque aquí estamos. Nueva Esperanza nunca se cerró. Seguimos adelante, no porque hayamos sido rebeldes, no porque hayamos tenido una conducta indecorosa en contra de nuestras autoridades, no, hemos hecho lo que nos han pedido, pero no hemos parado de alabar y de predicar la palabra del Señor. Y sin embargo, así todos ser agradecidos. Compartía un poquito el viernes pasado de que hay personas que de repente no están muy lejos o no pueden estar aquí, sentados aquí en el templo, y se preguntan, cosas acerca de nuestra iglesia. Miran las páginas, ven las diferentes cosas que se hacen, cómo se trabaja con las necesidades de la comunidad, este asunto de viajar constante a México para bendecir nuestras iglesias allí en la frontera y tantas otras cosas. Y una de las cosas que más llama la atención, dice, ¿cómo ustedes, los de Nueva Esperanza, le hacen? Porque vemos nosotros que en el boletín, los que están en las redes sociales ahora no lo tienen, pero miramos el boletín y decimos, caramba, nuestra iglesia tiene 14 diferentes países representados. ¿Saben ustedes que a veces cuando converso con mis colegas dicen, muchos me dicen, Roberto, esto no se da todos los días. Admito que yo no había pensado mucho en esto antes, pero alguien me hizo ver. ¿Tú te das cuenta lo que sucede ahí en tu iglesia, Roberto? Es un verdadero milagro de Dios, ¿sí? Tantas personas que hemos llegado en diferentes etapas, diferentes tiempos, de diferentes países, que tenemos diferentes ideas, nos gusta la gastronomía, es completamente distinta, costumbres, palabras a veces con las cuales tenemos que tener cuidado a la hora que nos comunicamos. Y sin embargo, y no obstante eso, aquí estamos. Interesante es eso. Entonces por eso me animo a que podamos dar gracias a Dios este día, de una manera muy especial, teniendo en cuenta la diversidad cultural. Así que, mis amados que hoy van a pasar aquí al frente, les ruego que ahora mismo se preparen, porque hoy quiero animarles a rendirnos a Dios en agradecimiento. El primer paso de esta recuperación, en agradecimiento por nuestra diversidad cultural, animados por las palabras del salmista. Noten ustedes lo que dice, yo se los pongo ahí en la pantalla en inglés y en español. El salmista dice en el capítulo 28 y verso 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Léalo conmigo. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Fuerte, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias.